Tema 2, término general de firmeza de las declaraciones tributarias. El tema 3, el término de firmeza de las declaraciones que presentan saldo a favor cuando éste se solicita su devolución. El término de firmeza de las declaraciones tributarias con saldo a favor cuando se solicita la compensación, y el término de firmeza de las declaraciones que presentan saldo a favor cuando este saldo a favor se imputa en la declaración tributaria del periodo siguiente. La firmeza de la declaración tributaria que se encuentra en procedimiento de revisión y está pendiente su notificación, la notificación de liquidación oficial de revisión. La firmeza en virtud de silencio administrativo positivo, la firmeza en virtud de agotamiento de la vía administrativa, la firmeza de la declaración tributaria de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia, las firmezas de las declaraciones tributarias donde se determinan o compensan pérdidas fiscales, la firmeza de la declaración tributaria de acuerdo con el artículo 764-4 que presenta el contribuyente con ocasión de la aceptación de la liquidación provisional, la firmeza de la declaración que se corrige por el procedimiento del artículo 589 del Estatuto Tributario, la firmeza de las declaraciones tributarias del impuesto de IVA y retención en la fuente, la firmeza de las declaraciones tributarias que se presentan con beneficio de auditoría de acuerdo con los artículos 105 de la Ley 1943 de 2018 y el artículo 123 de la Ley 2010 de 2019 y la suspensión de términos de firmeza en materia tributaria establecida en la resolución 30 de la DIAN de marzo del 29 del 2020 con relación a la declaración de emergencia sanitaria. Vamos entonces con el primer tema, que es la definición de los términos de firmeza de las declaraciones tributarias. Para la definición vamos a traer a colación una sentencia del Consejo de Estado con radicado 21987 del 12 de abril del 2018, magistrado ponente José Octavio Ramírez, que nos dice en esta sentencia del Consejo de Estado, y digamos que está en armonía con lo que dicen la mayoría de los doctrinantes acerca del tema. El término de firmeza es el término dentro del cual la administración tributaria puede modificarnos la declaración y es el término también dentro del cual los contribuyentes también pueden hacer uso de la facultad de corrección de sus declaraciones tributarias. Una declaración tributaria que quede en firme ya no se puede modificar, no la puede modificar ni el contribuyente ni la administración tributaria. Entonces el término de firmeza es el término que tiene el contribuyente para ejercer la facultad de corregir sus declaraciones tributarias, siempre y cuando esté dentro de los términos para corregir. Y es el término también que tiene la administración tributaria para iniciar un procedimiento con el fin de modificarnos la declaración. Es decir, notificarnos un requerimiento especial con el propósito de modificarnos a través de un procedimiento de revisión la declaración tributaria, procedimiento que terminaría con una liquidación oficial de revisión. También es muy importante el término de firmeza porque de acuerdo con el artículo 632 del Estatuto Tributario, en armonía con la ley antitrámites, se tiene que el término de firmeza también es el término dentro del cual el contribuyente debe conservar la información para efectos tributarios. Entonces el término de firmeza es muy importante porque es el término que se establece para la administración modificar las declaraciones tributarias a través de un procedimiento de revisión que se inicia con una liquidación, con un requerimiento especial y que culmina con una liquidación oficial de revisión. A su vez es el término que tiene el contribuyente también para ejercer las facultades de corrección de sus declaraciones siempre y cuando esté dentro de los términos para corregir, y también es el término que tiene el contribuyente, debe el contribuyente conservar la información para efectos tributarios.
Bueno, una vez definido qué es el término de firmeza y su incidencia, vamos a mirar el término general de firmeza. Hay un término general de firmeza, hay otros especiales que enseguida los vamos a ver. Ese término general de firmeza es de 3 años. O sea que hay un término general de 3 años, el cual se cuenta de la siguiente manera. Si la declaración tributaria se presentó oportunamente, los 3 años se cuentan a partir de la fecha del vencimiento. Si la declaración tributaria se se presentó de forma extemporánea, el término de firmeza de los 3 años va a correr a partir de la fecha de presentación. Entonces, hay un término general de firmeza que corre dependiendo de si la declaración se presentó en forma oportuna o se presentó en forma extemporánea. La presentación en forma oportuna es cuando la declaración se presenta antes del vencimiento o máximo en la fecha del vencimiento. Y la presentación extemporánea es aquella que se hace después de la fecha de vencimiento. Si la persona presenta su declaración tributaria en forma oportuna, es decir, máximo en la fecha de vencimiento o antes de la fecha de vencimiento, el término de firmeza empieza a correr a partir de la fecha de vencimiento. Incluso si la presentó antes, por ejemplo, la declaración tributaria se le vencía el 11 de abril y la presentó el 1 de abril, la presentó de forma oportuna, antes de la fecha de vencimiento. En este caso, el término de firmeza no va a correr a partir de la presentación, él la presentó el 1 de abril, sino en la fecha de vencimiento, que sería el 10 de abril. En otras palabras, por mucho que se adelante el contribuyente a presentar la declaración, la fecha para contar el término de firmeza empieza a correr es a partir de la fecha de vencimiento. ¿Sí? Ahora, cuando la declaración tributaria se presenta de forma extemporánea, es decir, después de la fecha de vencimiento, el término de firmeza empieza a correr a partir de su presentación. Entonces tenemos que el término general de firmeza de 3 años corre dependiendo de cómo el contribuyente haya cumplido el deber de presentar su declaración. Si lo hizo de forma oportuna, empieza a correr los 3 años a partir de la fecha de vencimiento. Si lo hizo de forma extemporánea, los 3 años empiezan a correr a partir de la fecha de presentación. Bueno, vamos a ver ahora términos especiales. Vamos a ver los términos de firmeza con relación a las declaraciones tributarias que presentan saldo a favor. Con un saldo a favor tenemos 3 opciones. Solicitar su devolución, solicitar su compensación y tercero, imputarlo en la declaración tributaria del periodo siguiente. Miremos entonces que el artículo 815 del Estatuto Tributario establece dos opciones que tengo con los saldos a favor. Dice este artículo 815 que los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán: a. Imputarlo dentro de su liquidación privada del mismo impuesto correspondiente al periodo, imputarlo dentro de la liquidación privada del mismo impuesto correspondiente al periodo gravable siguiente. B. Solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. Entonces, el artículo 816 va a establecer que la solicitud de compensación de impuestos deberá presentarse a más tardar los 2 años siguientes contados a partir de la fecha del término a partir de la fecha del vencimiento del término para declarar. El artículo 854 establece que la solicitud de devolución de impuestos deberá presentarse a más tardar 2 años después de la fecha del vencimiento del término para declarar. Entonces, si el contribuyente presenta la declaración y le da saldo a favor y él decide solicitar la compensación, entonces esa solicitud de compensación debe de hacerla
dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar. Si el contribuyente, de acuerdo con el artículo 816, si el contribuyente lo que quiere es solicitar la devolución de los impuestos, ¿sí? Deberá presentar su solicitud dentro de los 2 años siguientes a la fecha del vencimiento del término para declarar. Es muy importante tener en cuenta los términos que tiene el contribuyente para solicitar la compensación o para solicitar la devolución de los saldos a favor. Entonces miremos qué pasa con la primera opción, solicitar la devolución. Si el contribuyente solicita la devolución, ya vimos que lo debe de hacer dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término para declarar. Y el término de firmeza de esa declaración con saldo a favor, en la cual el contribuyente solicitó la devolución, empiezan a correr, son 3 años, y empiezan a correr a partir de la fecha en que presentó la solicitud de devolución. Entonces, el término de firmeza para las declaraciones con saldo a favor, cuando el contribuyente solicita devolución, empiezan a correr, el término de firmeza de 3 años, empieza a correr a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución, siempre y cuando no se haya notificado requerimiento especial dentro de este término. Si el contribuyente lo que hace es la segunda opción, solicitar la compensación, entonces también en este caso los 3 años empiezan a correr a partir de la fecha en que presentó la solicitud de compensación de la declaración donde determinó ese saldo a favor, siempre y cuando no se haya notificado requerimiento especial dentro de este término. ¿Qué es compensar un saldo? Compensar un saldo es solicitar que ese saldo a favor, sí, se compense con deudas que tenga el contribuyente por concepto de otros impuestos o del mismo impuesto o anticipos, retenciones, intereses y sanciones que figuren a su cargo. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Que con las declaraciones que presenten saldo a favor, el contribuyente tiene 2 años para solicitar su devolución o su compensación, contados a partir de la fecha del vencimiento de la declaración tributaria, y que el término de firmeza empieza a correr a partir de la fecha en que hizo la presentación de la solicitud de compensación o de la solicitud de devolución. Y a partir de ahí empieza a correr el término de firmeza de 3 años. Bueno, la tercera opción que tenemos con un saldo a favor es imputarlo en la declaración tributaria del periodo siguiente, ¿sí? Entonces, el inciso primero en este caso se va a aplicar el término de firmeza establecido en el inciso primero del artículo 714 del Estatuto Tributario, es decir, 3 años. Entonces, la declaración tributaria dio saldo a favor y el contribuyente decidió imputarlo en la declaración tributaria del periodo siguiente. El término de firmeza comienza a correr a partir de la presentación de la declaración que dio saldo a favor. Si a partir de la presentación, si la presentó de forma extemporánea, y a partir del vencimiento, si la presentó de forma oportuna. Entonces tenemos que, si el contribuyente decide imputar el saldo a favor en la declaración tributaria del periodo siguiente de ese mismo impuesto, entonces el término de firmeza es el establecido en el inciso primero del artículo 714. El término de firmeza para esa declaración que presentó saldo a favor. 3 años contados a partir de la fecha del vencimiento de la declaración tributaria, si la declaración que dio saldo a favor se presentó de forma oportuna.
y 3 años contados a partir de su presentación, si esa declaración tributaria que dio saldo a favor se presentó de manera extemporánea. Entonces, esas son las 3 opciones que tenemos con una declaración tributaria que dio saldo a favor: solicitar su compensación, solicitar su devolución o imputar este saldo en la declaración tributaria del periodo siguiente. Bueno, entonces, en conclusión, ¿sí?, si el contribuyente solicita la devolución o compensación, ¿sí?, el término de firmeza empieza a contar a partir de la fecha de presentación, ¿sí?, de esa solicitud de compensación o de esa solicitud de devolución. Y si el contribuyente lo que hizo fue imputarla al periodo, a la declaración tributaria del periodo siguiente, el término de firmeza de esa declaración cuenta a partir de la fecha en que se presentó la declaración que dio saldo a favor. Bueno, vamos a ver ahora el término de firmeza en virtud de un silencio positivo. El artículo 734 del Estatuto Tributario establece el efecto del silencio positivo en el caso de que el contribuyente haya presentado un recurso de reconsideración. Y el artículo 732 del Estatuto Tributario establece que la Administración Tributaria tiene un año para resolver ese recurso de reconsideración. Y si la Administración Tributaria no resuelve dentro del año que tiene para responder ese recurso de reconsideración, para darle respuesta, sí, se producen los efectos de un silencio administrativo positivo. En este caso, ¿qué pasaría? Que todo aquello que el contribuyente haya solicitado en ese recurso de reconsideración se entendería resuelto a su favor. Miremos que dice que, no obstante, como el artículo 732 del Estatuto Tributario establece claramente que el término se cuenta a partir de la interposición del recurso de reconsideración en debida forma, la interposición, en este caso, que hay que tener en cuenta también, que la interposición no se puede entender que se surte en el momento en que la Administración Tributaria emite un auto admitiendo el recurso, no. El término de un año que tiene la Administración Tributaria para darle respuesta al recurso de reconsideración se cuenta a partir de su interposición en debida forma, ¿sí? Y la Administración tiene un año para resolverlo, ¿sí? Consiguientemente, una vez opera el silencio administrativo en caso de que la Administración Tributaria no haya resuelto el recurso de reconsideración dentro del periodo que tiene para hacerlo, queda en firme la declaración tributaria del contribuyente. Pero ojo, siempre y cuando ello hubiere sido solicitado en el respectivo recurso, puesto que se ha entendido que el silencio positivo concretiza un acto administrativo ficto, en el cual se aceptan los fundamentos de derecho incoados en el recurso y se conceden las pretensiones solicitadas. Entonces, el contribuyente presenta un recurso de reconsideración. La Administración Tributaria tiene un año para resolverlo, contado a partir de su interposición en debida forma. Y en ese recurso de reconsideración, el contribuyente debió haber solicitado que, en caso de que la Administración Tributaria, dentro del término que tiene para responder, que es de un año para resolver ese recurso, no lo hizo, debe solicitar que quede en firme esa declaración tributaria, ¿sí? Porque se debe de
colocar esa solicitud, esa pretensión, puesto que se entiende que el silencio administrativo se concretiza a través de un acto administrativo ficto, es decir, el acto administrativo ficto, ¿qué quiere decir? Que la administración tributaria no dio respuesta. Entonces, si la administración tributaria no dio respuesta al requerimiento especial, perdón, al recurso de reconsideración dentro del año que tenía para resolverlo, se entiende que hay una respuesta ficta, es decir, que la administración dio respuesta afirmativa. Esa es la consecuencia del silencio administrativo positivo. La administración se quedó callada, no dijo nada, guardó silencio. Por lo tanto, hay un silencio, hay un acto administrativo ficto, es decir, que la consecuencia de no dar respuesta dentro de ese año que tiene la administración para resolver el recurso de reconsideración implica que se resolvió todo lo que solicitó el contribuyente de forma positiva. Es decir, que el contribuyente debe de solicitar que si la administración, dentro del término que tiene para resolver el recurso de reconsideración, no lo resolvió, el contribuyente debe solicitar que esa declaración tributaria que él presentó queda en firme, ¿sí? Entonces, esa es la firmeza de una declaración tributaria en virtud de un silencio administrativo positivo en el caso de que el contribuyente hubiere interpuesto el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración, sí, procede contra los actos administrativos definitivos de la administración tributaria, es decir, contra la liquidación oficial de revisión, la liquidación oficial de aforo, la resolución sanción independiente, entre otras, ¿sí? Entonces, contra esos actos administrativos definitivos, el contribuyente tiene la posibilidad de interponer el recurso de reconsideración. Y la administración tiene un año para resolverlo. Si dentro del año que tiene para resolverlo, una vez el contribuyente lo interpuso en debida forma, y la administración obviamente no lo resolvió, entonces se produce el silencio administrativo. Es un acto administrativo ficto, es decir, la administración se quedó callada. Por lo tanto, hay un acto administrativo ficto, es decir, se entiende que todo lo que solicitó el contribuyente en ese recurso de reconsideración se resuelve en su favor. Pero, ojo, el contribuyente debe solicitarlo. En el caso de que la administración tributaria le haya notificado un requerimiento especial con el propósito de modificarle su declaración tributaria y terminó con una liquidación oficial de revisión, entonces el contribuyente presenta el recurso de reconsideración contra esa liquidación oficial de revisión y en ese recurso solicita solicita que en caso de que la administración tributaria no resuelva dentro del término que tiene para resolver de un año, ¿sí? Se entienda que queda en firme su declaración tributaria. Entonces, él lo debe solicitar para que el silencio positivo que se da a través de ese acto administrativo ficto se lo concretice. Entonces, en ese caso, queda en firme su declaración tributaria. Bueno, vamos a ver ahora la firmeza en virtud del agotamiento de la vía administrativa. Entonces, el contribuyente está dentro de un procedimiento administrativo, la administración, digamos, le va a modificar su declaración tributaria, le notificó dentro del término de firmeza del requerimiento especial, ¿sí? Ese procedimiento termina con el acto definitivo de la liquidación oficial de revisión y se le notificó la liquidación oficial de revisión. El Código de Procedimiento Administrativo y en lo contencioso administrativo, en el artículo 87, establece cuándo los actos administrativos quedan en firme.
En este caso estamos hablando de la liquidación oficial de revisión. Entonces el artículo 87 establece 5 numerales en los cuales establece cuándo queda en firme el acto administrativo. Entonces dice que primero, cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos si estos no fueren interpuestos o si se hubiera renunciado expresamente a ellos. Cuarto, desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. Quinto, desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Hay que tener en cuenta que los silencios administrativos positivos en materia tributaria no hay que protocolizarlos. En el caso de que se produzca un silencio administrativo positivo, como lo vimos en el caso que acabamos de ver en el caso anterior, la administración lo puede reconocer de forma de oficio o a solicitud del contribuyente. El contribuyente solicitarle a la administración que se pronuncie en que se materializó el silencio positivo. Entonces, me notificaron una liquidación oficial de revisión. O sea, que estaba la administración pretende modificarme mi declaración, me notificó el requerimiento especial, se dio la respuesta al requerimiento especial, pudo haber o no haber habido ampliación al requerimiento especial y terminó con la notificación de la liquidación oficial de revisión. ¿Qué pudo haber pasado? Que si dentro del término que tengo yo para interponer el recurso de reconsideración, que es de 2 meses, no lo interpuse, entonces se materializa aquí el numeral 3 que dice, desde el día siguiente al vencimiento del término para interponer los recursos si estos no se hubieran interpuesto. Entonces esa declaración tributaria que me planteó la administración en la liquidación oficial de revisión quedaría en firme. O si la administración tributaria, yo interpuse el recurso y la administración tributaria me lo resolvió y me lo resolvió de forma negativa, es decir, la administración se sostuvo en que esa es de que esa liquidación oficial de revisión es la liquidación que es la declaración que yo debía haber presentado. Entonces, en este caso, se materializa el numeral 2, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Entonces, si yo interpuse el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, en este caso, la administración tiene un año para resolverlo y dentro del año que tenía para resolverlo me lo resolvió de forma negativa hacia mí. Es decir, la administración se ratificó en que esa era de que esa liquidación oficial de revisión es la declaración que yo debía haber presentado. Entonces, ya ahí se agotó la vía administrativa. O pudo haber ocurrido que dentro del término que tenía yo para interponer el recurso de reconsideración, no lo interpuse. Entonces, en ese caso, ese acto administrativo queda en firme, ¿sí? Bueno, entonces, aquí hay una especie de firmeza. ¿Por qué? ¿Sí? Dice, por lo tanto, el agotamiento de la discusión en sede administrativa produce efectos en las declaraciones tributarias, porque la firmeza de estas implica en principio que la decisión se torna incuestionable en sede administrativa. Es decir, que ya en sede administrativa se agotó la sede administrativa, ya sea porque yo interpuse el recurso y me lo resolvieron de forma negativa, o ya sea porque yo no interpuse el recurso. Entonces yo no interpuse el recurso dentro del término que tenía para hacerlo. Entonces aquí se produce una firmeza de esa declaración tributaria que la administración me la está notificando en una liquidación oficial de revisión, ¿sí?
Entonces aquí tenemos el ejemplo, que es lo que hemos venido ejemplarizando aquí con una liquidación oficial de revisión. Al contribuyente se le notificó una liquidación oficial de revisión y esta queda en firme por efecto del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, ya sea porque no se presentó el recurso de reconsideración o porque habiendo presentado el recurso de reconsideración se resolvió en contra del contribuyente. La discusión administrativa se agota en ese punto, porque por lo tanto el acto administrativo queda en firme y la liquidación oficial de revisión se tendrá para todos los efectos, como la declaración tributaria aplicable al contribuyente, ¿sí? Y ahora, esto no quiere decir que ya el contribuyente no pueda hacer nada. O sea, esa declaración quedó en firme. Ahora, el contribuyente, en caso de que haya agotado la vía administrativa interponiendo el recurso y este se resolvió en su contra, él puede, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la vía contenciosa administrativa y que se haya un juez el que resuelva. Pero en principio, por virtud del artículo 88, esa liquidación oficial de revisión goza de presunción de legalidad hasta tanto el contribuyente no presente esa demanda y un juez en sentencia decida de fondo, ¿sí? Ahora, si el contribuyente no interpuso el recurso, entonces todavía tiene una opción de presentar, el Consejo de Estado lo denomina un recurso especialísimo de revocatoria directa, procurando que la administración tributaria revoque esa liquidación oficial de revisión, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que en virtud del agotamiento de la vía administrativa, ya sea porque el contribuyente no presentó el recurso dentro de los términos que tenía para hacerlo, o la administración resolvió el recurso de forma negativa porque el contribuyente lo interpuso dentro de los términos que tenía para hacerlo, en este caso, hasta ese agotamiento de la vía administrativa, esa liquidación oficial de revisión quedaría en firme. Bueno, vamos a ver ahora la firmeza de las declaraciones tributarias de los sujetos al régimen de precio de transferencia. Perdonen que se me secó la boca y tengo un poquito de tos. El artículo 714, inciso sexto del Estatuto Tributario, en armonía con el artículo 117 de la Ley 2010 del 2019, establece que el término de firmeza de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia es de 5 años. O sea que hasta antes de entrar en vigencia el artículo 117 de la Ley 2010 del 2019, el término de firmeza para estas declaraciones estaba en 6 años. El artículo 117 de la Ley 2010 del 2019 lo bajó a 5 años. Entonces, el artículo 714 del Estatuto Tributario, donde se establecen términos de firmeza, hay que armonizarlo con el artículo 117 de la Ley 2010 del 2019. Y en este caso, el término de firmeza es de 5 años, contados a partir del vencimiento del plazo para declarar, si la declaración se presentó de forma oportuna, o contados a partir de la fecha de presentación, si el contribuyente presentó la declaración tributaria en forma extemporánea. Lo novedoso acá es que el artículo 117 de la Ley 2010 del 2019 redujo de 6 a 5 años el término de firmeza para las declaraciones tributarias de los de los contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia. Bueno, vamos a ver ahora los términos de firmeza para las declaraciones tributarias donde se determinan o compensen pérdidas fiscales. Con las pérdidas fiscales, ¿qué ocurre?
en una declaración se puede determinar una pérdida fiscal, es decir, la declaración no dio renta líquida agravable, sino que dio pérdida fiscal. Y esas pérdidas fiscales se pueden compensar en declaraciones futuras. Por lo tanto, hay que distinguir entre una declaración donde se determinó pérdida fiscal, es decir, hago mi proceso de depuración de la renta en el caso del impuesto de renta y no me da renta líquida agravable, sino que el resultado es una pérdida fiscal. Esa es una declaración que arrojó o donde se determinó una pérdida fiscal. Y también tenemos las declaraciones tributarias donde se compensan pérdidas fiscales. Es decir, yo tengo voy a presentar una declaración de renta y tengo pérdidas fiscales de periodos anteriores que estoy facultado, estoy dentro de los términos para imputarla a una declaración tributaria, ¿sí? Entonces, la declaración tributaria que determina o arroja pérdida fiscal es una, y la declaración donde se compensan las pérdidas fiscales es otra. Son dos conceptos diferentes. El artículo 714, inciso cuarto, modificado por el artículo 277 de la ley 1819, establece que la declaración tributaria en la que se liquide pérdida fiscal quedará infirme en el mismo término que el contribuyente tiene para compensarla, de acuerdo con las reglas de este estatuto. De acuerdo con lo dispuesto en esta norma, se observa que el término de firmeza de las declaraciones tributarias de las sociedades y de las personas naturales, en las cuales se liquidaron pérdidas fiscales, se relacionó con el término que tiene el contribuyente para compensar estas pérdidas. El término que hay para compensar una pérdida fiscal depende de si se trata de una sociedad o se trata de una persona natural, es decir, una sociedad, una persona jurídica, o si se trata de una persona natural. En el caso de las sociedades, el artículo 714, inciso primero, modificado por el artículo 88 de la ley 1819 del 96, perdón, del 2016, establece que las sociedades pueden compensar las pérdidas fiscales con rentas líquidas ordinarias que obtuvieran dentro de los 12 periodos gravables siguientes. Es decir, que las sociedades una sociedad presenta una declaración tributaria que tiene pérdida fiscal, el contribuyente tiene 12 periodos gravables siguientes para compensarla. ¿Cómo la puede compensar? En una de las siguientes, en una declaración que presente dentro de los siguientes 12 periodos gravables siguientes, o puede repartirla en alicuotas entre varias declaraciones. Aquí también hay que tener en cuenta que no se pueden reciclar pérdidas fiscales cuando una declaración da pérdida fiscal. Es decir, si en una declaración hay pérdida fiscal, en esa declaración yo no puedo compensar pérdidas fiscales de periodos anteriores, es decir, aumentar la pérdida fiscal por efecto de esa compensación. Eso se llama el reciclaje de pérdidas fiscales y no está permitido. Yo tengo que compensar las pérdidas fiscales es con rentas líquidas. Entonces, una sociedad presenta una declaración tributaria, esa declaración tributaria le dio pérdida fiscal, esa sociedad puede compensar esa pérdida fiscal con rentas líquidas ordinarias de los siguientes periodos gravables, de los 12 siguientes periodos gravables siguientes. Ahora, para las personas naturales, los artículos, tenemos que mirar aquí los artículos 330 y 331 del Estatuto Tributario. ¿Qué ocurre? Que no se dispuso de un término específico para compensar las pérdidas fiscales como si lo hizo con las sociedades, que pueden compensarlas con las rentas líquidas ordinarias de los siguientes 12 periodos gravables. Por lo tanto, las personas naturales pueden compensar las pérdidas fiscales que se presenten en una cédula de su declaración tributaria con las rentas de la misma cédula en los siguientes periodos gravables.
Entonces, aquí el artículo 330 y 331 del Estatuto Tributario, que son las que le dan la posibilidad a la persona natural de compensar las pérdidas fiscales que obtuvieron en una declaración tributaria, en una cédula específica, de compensarlas con rentas líquidas ordinarias que hubieran obtenido en la misma cédula. Pero dice en los periodos gravables siguientes, es decir, no lo determinó. Por lo tanto, en este caso, el contribuyente puede hacerlo en cualquier periodo gravable siguiente. Aquí la ley, pues, hay una omisión legislativa. El legislador omitió ponerle un límite. No le puso límite, dijo periodos gravables, en los siguientes periodos gravables. Bueno, entonces, vamos a ver entonces que hay una contradicción entre el artículo 147, inciso primero del Estatuto Tributario con respecto a las sociedades que les permite compensar las pérdidas en los periodos fiscales, en los siguientes 12 periodos fiscales siguientes, y para el contribuyente con el artículo 330 y 331 que puede compensarlas con con los periodos siguientes, ¿sí? ¿Por qué digo que hay una contradicción con respecto a lo que establece el artículo 714 del Estatuto Tributario? Porque el Estatuto Tributario en el artículo 714 nos va a decir que la declaración tributaria, es el inciso cuarto del 714, que la declaración tributaria quedará en firme en el mismo término que tiene el contribuyente para compensarla. Entonces uno podría entender que como tiene 12 años para compensarla, en el caso de las sociedades, entonces esa declaración quedaría infirme en 12 años. Y en el caso de los contribuyentes, que el término es indefinido, entonces la declaración tendría un término de firmeza indefinido. No, hay que mirar entonces acá que hay una contradicción con el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, y en última instancia es este inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 89 de la ley 1819 del 2016, en armonía con el artículo 117 de la ley 2010, que establece que el término de firmeza de las declaraciones tributarias, donde se determinan pérdidas fiscales o se compensan pérdidas fiscales, es de 5 años. Y esos 5 años se cuentan a partir de la fecha de presentación. Entonces, vamos a ver entonces que hay una contradicción entre el artículo 714, inciso cuarto, en armonía con el inciso primero del artículo 147 del Estatuto Tributario. ¿Está en contradicción con qué? Con el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 89 de la ley 1819 del 2016. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Hay una regla de interpretación que dice que norma posterior prevalece sobre norma anterior. Entonces, tenemos que el inciso primero, modificado por el artículo 88 de la ley 1819 del 2016, es anterior al inciso séptimo modificado por el artículo 89 de la ley 1819 del 2016. ¿Sí? Entonces, ley posterior prevalece o norma posterior prevalece sobre norma anterior. ¿Cuál es la norma anterior? Es el inciso primero del artículo 147 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 88 de la ley 1819 del 2016. Esa es la norma anterior. ¿Y cuál es la norma posterior? El artículo 147, inciso séptimo, modificado por el artículo 89 de la ley 1819 del 2016. Por lo tanto, si estas dos normas están en contradicción, ¿cuál prevalece?
la posterior. Prevalece el artículo 147, inciso séptimo, que establece que el término de firmeza es de 5 años para las declaraciones tributarias que determinan o las declaraciones tributarias que compensan pérdidas fiscales. Entonces, de lo expuesto se concluye que el término de firmeza de las declaraciones tributarias o sus correcciones en las cuales se determinen o se compensen pérdidas fiscales es de 5 años, los cuales se comienzan a contar a partir de la fecha de presentación de la respectiva declaración tributaria o de su corrección. Bueno. Vamos ahora entonces a ver otro término de firmeza. El término de firmeza de las declaraciones tributarias, de acuerdo con el artículo 764 del Estatuto Tributario, que el contribuyente presenta con ocasión de la aceptación de la liquidación provisional. Entonces aquí tenemos un término de firmeza de 6 meses, dice el artículo 764-4 del Estatuto Tributario. ¿Sí? Establece que la firmeza de las declaraciones tributarias corregidas o presentadas por el contribuyente con ocasión de la aceptación de la liquidación provisional es de 6 meses, los cuales se cuentan a partir de la fecha de su corrección o presentación. Entonces, ¿qué tenemos? Que el artículo 764 al artículo 764-6 establecen el procedimiento para las liquidaciones provisionales. Entonces, digamos de que a un contribuyente la administración tributaria le notifica una liquidación provisional. Esta liquidación provisional se puede utilizar para modificar una declaración tributaria, es decir, para hacer una liquidación oficial de revisión, para emplazar a un contribuyente para declarar, es decir, para una liquidación oficial de aforo, y también para sancionarlo, es decir, para proceder a sancionarlo por alguna falta cometida, por algún deber cometido, el incumplimiento, perdón, de un deber, digamos un deber formal, por no facturar, por irregularidades en la contabilidad, entre otros. Entonces, la liquidación provisional puede ser utilizada para hacerle una liquidación oficial de revisión al contribuyente, para aforarlo, una liquidación oficial de aforo, o para una resolución sanción independiente. Entonces, al contribuyente le notificaron la liquidación provisional, ya sea para sancionarlo, para hacerle la declaración en el caso de que no la hubiere presentado, es decir, para aforarlo, o para modificarla. Y el contribuyente entonces procede a presentar su declaración tributaria en caso de que no la hubiere presentado. O el contribuyente procede a corregir su declaración tributaria en caso de que hubieran inexactitudes. O el contribuyente acepta la sanción. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de las liquidaciones, de las declaraciones tributarias, perdón. Entonces, a mí me notificaron una liquidación provisional con el objeto de modificarme la declaración tributaria y yo la corregí. O la administración tributaria, a través de una liquidación provisional, me emplazó para declarar y yo presenté la declaración. Entonces, en estos casos, esa declaración que presenté o esa declaración que corregí en virtud de la aceptación de la liquidación provisional queda en firme dentro de los 6 meses siguientes, contados a partir de la fecha de la corrección de la declaración tributaria o de la presentación de la declaración tributaria. Entonces, ese sería un término de firmeza especial con ocasión a la aceptación de la liquidación provisional. En este caso, la liquidación provisional con el objeto de que yo corrija mi declaración tributaria o
la liquidación provisional con el objeto de que presente la declaración tributaria en el caso de que no la haya presentado. Entonces, corrijo mi declaración tributaria en virtud de la liquidación provisional, queda en firme en 6 meses a partir de la presentación, perdón, de la corrección. O si la liquidación provisional lo que pretendía era que yo declarara porque estaba omiso de declarar y presento mi declaración, esa declaración queda en firme en 6 meses. Bueno, pasemos al siguiente. Firmeza de las declaraciones que se corrigen por el procedimiento del artículo 589 del Estatuto Tributario. Las correcciones que se hacen con virtud al artículo 589 del Estatuto Tributario son aquellas declaraciones donde son aquellas correcciones donde el contribuyente va a disminuir el valor a pagar o a aumentar el saldo a favor, ¿sí? Entonces, establece el artículo 589 en el inciso segundo del Estatuto Tributario que la corrección de las declaraciones a que se refiere el artículo 589, es decir, las correcciones en las cuales se disminuye el valor a pagar o se aumenta el saldo a favor, no impide la facultad de revisión por parte de la Administración Tributaria, es decir, no impide que la Administración inicie un proceso de revisión con el objeto de modificar esa declaración tributaria, la cual se contará a partir de la fecha de corrección. ¿Qué quiere decir esto? Que el contribuyente puede corregir la declaración tributaria disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor. Estas correcciones el contribuyente tiene un año para hacerlas, ¿sí? Las correcciones que pretendan disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor, el contribuyente tiene un año para hacerlas. Y ese año se cuenta a partir de la fecha de vencimiento de la respectiva declaración. Entonces, el contribuyente tiene una declaración para corregir. Esa corrección la debe de hacer con el ánimo de disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor. Esa corrección se debe de realizar dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de vencimiento. ¿Cuántas veces puede corregir el disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor? Puede hacer muchas. Puede hacer varias dentro de ese año. Eso sí, es dentro de ese. O sea, yo presento una declaración para corregir la que presenté inicialmente, para disminuir el valor a pagar o aumentar el saldo a favor. Y luego puedo presentar otra para corregir la que había presentado anteriormente. Y puedo luego presentar otra para corregir la que había corregido anteriormente. Es decir, yo puedo hacer muchas correcciones, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor. Ahora, esas correcciones tengo que hacerlas dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha del vencimiento de esa declaración. Pero ¿qué ocurre? Cada vez que yo haga una corrección, disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor, el término de firmeza vuelve a empezar a correr. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo una corrección, estoy otra vez inicializando el término de firmeza de esa declaración. Es decir, que el término de firmeza que venía corriendo se interrumpe y vuelve a empezar a contar de nuevo. ¿A partir de cuándo? A partir de la presentación de la declaración de corrección, donde estoy disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor. Entonces, en conclusión, las correcciones que se hagan a través del procedimiento del 589, es decir, declaraciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor, ¿sí? Cada vez que presento una declaración de corrección en este sentido, el término de firmeza vuelve a empezar a correr a partir de la fecha de presentación de la declaración de corrección. Bueno.
Vamos ahora con el término de firmeza de las declaraciones tributarias del impuesto a las ventas y de retención en la fuente. De acuerdo con el artículo 701 del Estatuto Tributario, el término para notificar el requerimiento especial y, por lo tanto, para que queden en firme las declaraciones tributarias del impuesto sobre las ventas y las declaraciones de retención en la fuente del contribuyente o responsable, a que se refieren los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario, es el mismo correspondiente a la declaración del impuesto de renta respecto de los periodos que coincidan con el correspondiente año gravable. Consecuentemente, las declaraciones del impuesto sobre las ventas y las declaraciones de retención en la fuente quedan atadas al término de firmeza de la declaración del impuesto de renta del correspondiente año gravable. Entonces, ¿qué tenemos? Que en principio, digamos, año gravable 2017. La declaración de renta del año gravable 2017 la presento, digamos, en la fecha del vencimiento, el 11 de abril del 2018. Entonces, las declaraciones de IVA del periodo gravable 2017 y las declaraciones de retención en la fuente del año gravable 2017 quedan atadas al término de firmeza de la declaración de renta que presenté el 11 de abril del 2018. Entonces es a partir de ahí que me empieza a contar el término de firmeza. Digamos de que esta declaración no es una declaración que tenga pérdida fiscal o que o en la cual se compense una pérdida fiscal, y tampoco es una declaración de un contribuyente sujeto a régimen de precios de transferencia, y digamos de que tampoco es una declaración que dio saldo a favor, dio valor a pagar. En este caso, esa declaración de renta, el término de firmeza es de 3 años que empiezan a contar a partir del 11 de abril del 2018. Estamos hablando de la declaración de renta del año gravable 2017. Por lo tanto, esas declaraciones de IVA y de retención quedan en firme también en el momento en que quede en firme la declaración de renta. Si estamos hablando de que la declaración de renta tiene el término de firmeza de 3 años y se presentó el 11 de abril de 2018, esta declaración quedaría en firme el 11 de abril del 2021. Y en el momento en que la declaración de renta quede en firme el 11 de abril del 2021, también quedan en firme las declaraciones de IVA y de retención en la fuente. Pero, ¿qué ocurre entonces con declaraciones que se hayan presentado con beneficio de auditoría? O declaraciones que hayan presentado pérdida fiscal o se haya imputado pérdida fiscal. Entonces aquí tenemos el oficio 48953 de julio del 2017. Y también vamos a tener en cuenta el oficio 1237 entre corchetes 18552 de julio del 2018. Entonces, dice, en relación con las declaraciones del impuesto de renta que en ese entonces se presentaban con beneficio de auditoría, la DIAN interpretaba en el oficio 48953 de julio de 2017 que el término de firmeza de la declaración del impuesto de renta y complementario con beneficio de auditoría no se le aplicaba a las declaraciones del impuesto de IVA y de retención en la fuente. ¿Qué quiere decir eso? Y eso está vigente también para este beneficio de auditoría que estableció la ley 1943 del 2018 y la 2010 del 2019. Las declaraciones que estén en beneficio de auditoría, las declaraciones de renta que estén en beneficio de auditoría, el término de firmeza no queda atado con las declaraciones de IVA y retención en la fuente. Por lo tanto, a las declaraciones de IVA y retención en la fuente, ¿sí? El término de firmeza les va a correr de forma individual
aparte, no atado a la firmeza de la declaración de renta, que en este caso es una firmeza que puede ser en este momento de 6 meses o de 12 meses, dependiendo de cómo se presente la declaración, y en periodos anteriores eran unas firmezas de 6 meses, 12 meses y 18 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la declaración de renta queda infirme porque tiene beneficio de auditoría, pero ese beneficio de auditoría, ese término de firmeza, no se le aplica a las declaraciones de impuesto de IVA y de retención en la fuente. Dice, en relación con las declaraciones del impuesto de renta que presentaban pérdidas fiscales o en las que se compensaban pérdidas fiscales cuya firmeza era de 5 años contados a partir de la fecha de su presentación, la DIAN interpretaba en ese mismo oficio, en el 48953 del 3 de julio de 2017, que el término de firmeza de 5 años no afecta el término de firmeza de las demás declaraciones del contribuyente. Entonces, ¿cómo en ese momento que se interpretaba? Que la declaración tributaria con pérdida fiscal o que compensaba pérdida fiscal quedaba infirme en 5 años, pero no quedaban las declaraciones de IVA y de retención en la fuente, no quedaban atadas a ese término de firmeza. Por lo tanto, el término de firmeza a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente les corría aparte, ¿sí? No quedaba atado a la firmeza de la declaración de renta, ¿sí? Eso interpretaba la Administración Tributaria en el concepto 48953 del 3 de julio del 2017. Entonces, si una declaración tenía beneficio de auditoría o una declaración presentada pérdida, si una declaración estaba en beneficio de auditoría, que depende de cómo se hubiera presentado, quedaba infirme en 6, 12 o 18 meses. Y las que presentaban pérdidas fiscales en 5 años. En estos dos casos, el término de firmeza de la declaración de renta no quedaba atado, se rompía el vínculo con las declaraciones de IVA y de retención en la fuente. Quiere decir que a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente les corría por separado el término de firmeza. Pero en el año 2018, la DIAN expide un oficio aclarando ese concepto anterior. Entonces dice, en el oficio 1237, entre corchetes 18552 del 17 de julio del 2018, la DIAN cambia su interpretación en relación con las declaraciones que arrojen o se determinen pérdidas y expone que el alcance del párrafo del oficio 48953 de julio 3 del 2017, donde se afirmaba lo establecido en el párrafo anterior, en este caso en la presentación anterior, sí, cambia su posición, ¿sí? Entonces dice que se debe entender en el sentido de que, acorde con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 147 del Estatuto Tributario y el contenido del artículo 705 raya 1, el término de firmeza de las declaraciones de impuesto a las ventas y retención en la fuente, correspondiente al mismo año gravable de la declaración del impuesto que arroja pérdida fiscal, es el mismo de la respectiva declaración de impuesto de renta. Para el caso de las declaraciones que dan pérdida o compensan pérdidas fiscales, 5 años contados desde la presentación de la declaración que arrojó la pérdida fiscal. Entonces aquí hay una cosa muy que hay que tener en cuenta, que el oficio 1253, entre corchetes 18552 del 17 de julio del 2018, cambia de posición, es decir, el concepto anterior, ¿sí? El oficio 48953 establecía
que las declaraciones que daban pérdida fiscal, sí, las declaraciones de renta que daban pérdida fiscal, su término de firmeza no quedaba atado al término de firmeza de las declaraciones de IVA y de retención. Es decir, las declaraciones de IVA y de retención, el término de firmeza les corría aparte. Y por aparte corría el término de firmeza de la declaración de renta. Aquí con este oficio lo que pretende la administración decir es que las declaraciones con pérdida fiscal, que arrojen pérdida fiscal, quedan atadas, las declaraciones de IVA y retención, a la firmeza de la declaración de renta. Pero el oficio 1237 entre corchetes 18552 utiliza la palabra arroja pérdida fiscal, es decir, la declaración donde se determinó una pérdida fiscal. Por lo tanto, no está contemplando este concepto las declaraciones que compensan pérdida fiscal. ¿Sí? Miremos el texto. El texto del oficio 1257 textual dice: en este contexto es necesario precisar el alcance del párrafo del oficio 48957 de julio 3 del 2007 en cuestión, en el sentido de que, acorde con lo dispuesto en el último inciso del artículo 147 del Estatuto Tributario, es decir, el inciso séptimo, y en el artículo 705 del Estatuto Tributario, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1819 del 2016, el término de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre las ventas, IVA, y de retención en la fuente, correspondientes al mismo año gravable de la declaración de renta, que arroja pérdida fiscal. Mire que yo aquí subrayo esta parte y coloco en rojo esa partecita que dice arroja. Es el mismo de la respectiva declaración de renta para el caso, para el caso 5 años. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que para las declaraciones tributarias que arrojan pérdida fiscal, o sea, la declaración de renta que arroja pérdida fiscal, el término de firmeza es de 5 años. Y que las declaraciones de IVA y de retención quedan atadas a ese término de firmeza, es decir, 5 años contados a partir de la presentación de la declaración que arrojó, en donde se determinó pérdida fiscal. ¿Qué quiero resaltar yo acá? Que el concepto no contempló las declaraciones que compensan pérdida fiscal. Por lo tanto, en las declaraciones que compensan pérdida fiscal, el término de firmeza de las declaraciones de IVA y de retención no queda atado a la declaración que arrojó pérdida fiscal, a la declaración de renta que dio pérdida fiscal. ¿Sí? Entonces me devuelvo, ¿sí? ¿Qué decíamos al principio? Que en principio, ¿sí? Que en principio las declaraciones de IVA y de retención, de acuerdo con el artículo 705, numeral 1 del Estatuto Tributario, el término de firmeza de las declaraciones de IVA y de retención están atadas a la declaración de renta de ese año gravable. O sea, en el momento en que la declaración de renta de ese mismo periodo gravable quede en firme, quedan en firme las declaraciones de IVA y de retención. Pero que en el oficio 48953 del 3 de julio del 2017, la DIAN conceptuó que las declaraciones que presentan pérdida fiscal o en las que se compensan pérdida fiscal, cuya firmeza es de 5 años, no quedan atadas a la firmeza de las declaraciones de IVA y de retención de ese mismo año gravable. Entonces, digamos, la declaración de renta del año 2017 me dio pérdida fiscal, la presenté el 11 de abril de 2018, ¿sí? Y esa declaración le empieza a correr a partir de su presentación el término de firmeza de 5 años.
Las declaraciones de IVA y de retención, en este caso, no quedan atadas a ese término de firmeza de 5 años. Ellas, el término de firmeza les corre de forma individual, ¿sí? Ahora, si en la declaración de renta del año 2017, que presenté el 11 de abril de 2018, compensé una pérdida fiscal, también se seguía la misma regla. Las declaraciones de IVA y de retención quedaban atadas a el término de firmeza de esa declaración, que presenté el 11 de abril del 2017, 18, 19, 20, 21, 22, que quedaba en firme el 11 de abril del 2022. Entonces, las declaraciones de IVA y de retención, en el caso de la declaración que determinaba pérdida o compensaba pérdida, sí, no quedaban atadas a ese término de firmeza. Es decir, que el término de firmeza de las declaraciones de IVA y de retención se podía ir por el término general de firmeza y quedar en firmes en 3 años, independientes de la declaración de renta, que arrojó pérdida o determinó pérdida, que quedaba en firme en 5 años. Pero la Administración Tributaria expide un oficio en el 2018 aclarando ese oficio anterior del año 2007. Y en este caso establece que para las declaraciones que arrojen pérdida fiscal, el término de firmeza de esas declaraciones que arrojen pérdida fiscal, que es de 5 años contados a partir de la fecha de presentación, ¿sí? También ata a las declaraciones de IVA y de retención en la fuente, ¿sí? Cambió de posición. Pero, dejó por fuera, ¿sí? Miren la redacción acá, se las muestro, miren la redacción, en negrilla subrayado y aquí esta partecita en roja. Dejó por fuera las declaraciones donde se compensan pérdida fiscal. Por lo tanto, interpreto que en este momento las declaraciones de IVA y de retención en la fuente en relación con las declaraciones de renta del mismo periodo fiscal que determinen pérdida fiscal, que arrojen pérdida fiscal, quedan atadas las declaraciones de IVA y de retención al término de firmeza de la declaración de renta del mismo periodo gravable donde se determinó la pérdida fiscal. Pero las declaraciones donde se compensó pérdida fiscal no quedaron contempladas en este nuevo concepto, oficio 1237 entre corchetes 18552 del 17 de julio de 2018. ¿Sí? En mi concepto acá, el texto del oficio es para las declaraciones que arrojan pérdida, no para las que determinan pérdida. Conclusión: si una declaración arroja pérdida fiscal de un periodo gravable, queda en firme en 5 años contados a partir de su presentación. Y las declaraciones de IVA y de retención de esa declaración que arrojó pérdida fiscal quedan atadas a ese mismo término de firmeza. Pero si la declaración tributaria no arrojó pérdida fiscal, sino que en ella se compensó una pérdida fiscal, en este caso se sigue aplicando el oficio anterior, es decir, la declaración de IVA y de retención, de ese periodo gravable, no quedan atadas al término de firmeza de la declaración de renta, que en ese caso sería de 5 años. En este caso, a las declaraciones de IVA y de retención les correría por aparte el término de firmeza, ¿sí? Es un tema aquí, digamos, que se vuelve un poco enredado en el sentido de la forma en que quedó redactado el oficio 1237 entre corchetes 18552 del 17 de julio de 2018, que precisó el alcance de ese párrafo del anterior concepto, del anterior oficio, del 48953. Ahí pues el detalle
Miren que no me estoy inventando nada. Miren que el oficio 1257-18552 está hablando de las declaraciones de renta que arrojen pérdida fiscal. Por lo tanto, dejó por fuera las declaraciones de renta donde se compensan pérdidas fiscales. ¿Sí? Bueno, entonces, en conclusión, dice aquí en esta presentación, se resalta que cuando se presenta suspensión del término de firmeza para notificar el requerimiento especial en relación con la declaración del impuesto de renta en razón a una inspección tributaria, un emplazamiento para corregir, un emplazamiento especial por abuso, una solicitud de modificación de liquidación provisional, ¿sí? ¿Por qué coloco esto acá? Porque estos actos suspenden términos, o sea, los términos de firmeza se suspenden con ocasión a una inspección tributaria, a un emplazamiento para corregir, a un emplazamiento especial por abuso o a una solicitud de modificación de liquidación profesional. Entonces, cuando se suspende el término de firmeza de una declaración de renta, esta suspensión afecta la firmeza también de las declaraciones de impuesto a las ventas y de la declaración de retención en la fuente, cuando el término de firmeza de esas declaraciones no está atado al término de firmeza de la declaración de renta. Ahora, igualmente, si están atadas, también lo afecta. En otras palabras, cuando se suspende el término de firmeza de una declaración de renta, esa suspensión también afecta el término de firmeza de las declaraciones del impuesto a las ventas y la declaración de renta. Cuando no está atado, cuando el término de firmeza de la declaración a las ventas y declaración de retención está atado a la firmeza de la declaración de renta. Pero hay una suspensión de términos, afecta tanto a la declaración de renta como a las de IVA y retención que no están atadas. Y si están atadas, pues con mayor razón. Si el término de firmeza de la declaración de renta se suspende, también afecta el término de firmeza de esas declaraciones de impuesto a las ventas y de retención que están atadas a la firmeza de la declaración de renta. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, este tema que acabamos de ver es un poco complejo, pero es por la forma en que el nuevo oficio de la DIAN, el oficio 1237, entre corchetes 18552, fue redactado. Bueno, vámonos entonces con el término de firmeza de las declaraciones que se presentan con beneficio de auditoría, de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 1943 de 2018, que, digamos, tiene efecto para las declaraciones del año grabable 2019, y el artículo 123 de la Ley 2010, que tiene efectos para las declaraciones tributarias del año 2020 y 2021. ¿Sí? Entonces, aquí se establecen dos términos de firmeza especial para esas declaraciones de renta con beneficio de auditoría. Esos dos términos especiales son de 6 meses o de 12 meses, dependiendo de si aumento el impuesto con respecto a la declaración del periodo anterior en una suma igual o superior al 30% o en una suma igual o superior al 20%. Entonces, ¿qué hay que decir? Que esas declaraciones de renta quedan en firme en 6 meses a partir de la fecha de presentación, ¿sí? Pero ojo, este término de firmeza de estas declaraciones de renta corre independiente, no queda atado, no ata a las declaraciones de IVA y de retención. A las declaraciones de IVA y retención les correrá el término general de firmeza independientemente, ¿sí? Bueno. Un caso, retrocedo un momentico a las de IVA y de retención. Cuando la declaración de IVA presenta saldo a favor y ese saldo a favor se solicita en devolución o compensación, el término de firmeza de esa declaración de IVA no queda atado
a la declaración de renta de ese periodo gravable. Tengan en cuenta eso con la firmeza de las declaraciones del impuesto a las ventas y de retención en la fuente. Si una declaración de IVA da saldo a favor y ese saldo a favor se solicita en devolución o compensación, el término de firmeza le corre a partir de la fecha de presentación de la solicitud de saldo a favor o de devolución, ¿sí? 3 años que cuentan, ¿sí? Y no queda atada al término de firmeza de la declaración de renta. Tengan en cuenta ese detallito que se me había pasado aquí cuando estábamos hablando de la firmeza de las declaraciones del impuesto a las ventas y de retención en la fuente. Bueno, con respecto entonces a las declaraciones con beneficio de auditoría, entonces, el beneficio de auditoría establecido en la ley 1943 del 2018, que ya fue declarada inexequible, y el artículo y la ley 2010 del 2019. Entonces, aquí se establecieron dos términos de firmeza para estas declaraciones que se presentan con beneficio de auditoría, de 6 meses y de 12 meses. ¿Qué hay que decir? Que ese término de firmeza es para esas declaraciones de renta y no ata a las declaraciones de IVA y de retención, a las declaraciones de IVA y de retención de ese periodo gravable, de ese año gravable, les corre de forma independiente. O sea que el término de firmeza con beneficio de auditoría de 6 y 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación, no amarra, no ata a las de IVA y de retención en la fuente. ¿Sí? Bueno. Y vámonos entonces para el término de firmeza de las declaraciones, vamos a ver ya el último tema, que es la suspensión de términos de firmeza en materia tributaria, de acuerdo con la resolución 30 de la DIAN de marzo de 2020. Con relación a este periodo que estamos viviendo de confinamiento, donde se declaró una emergencia económica de acuerdo con la Constitución, y también se declaró una emergencia sanitaria, entonces se le dio unas facultades en este caso al director de la DIAN, para que estableciera cómo se suspendían en materia tributaria, aduanera y cambiaria los actos que profiere la entidad y que se ven afectados por esta emergencia sanitaria. Entonces, se expidió la resolución 30 del 29 de marzo del 2020 y en el artículo 8 esta resolución dice: suspender hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la totalidad de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los procesos disciplinarios. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Sí? Que mientras esté ese estado de emergencia sanitaria, se suspenden la totalidad de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, incluidos los procesos disciplinarios. ¿Qué son actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa? Son actuaciones que hace la administración tributaria. Recuerden que hay dos sedes, sede administrativa y sede judicial. La sede administrativa es ante la misma entidad, en este caso ante la DIAN, y la sede judicial es ante el juez. Entonces yo en un proceso administrativo tengo dos etapas, una etapa en sede administrativa y una etapa en sede judicial. ¿Sí? La etapa que en sede administrativa es ante la misma administración de impuestos, ante la DIAN. En sede
judicial es cuando agoto la vía administrativa y me voy ante el juez administrativo a seguir con el proceso. Supongamos una liquidación oficial de revisión. Se hizo el proceso de revisión, me notificaron el requerimiento especial, culminó con la liquidación oficial de revisión, interpuse el recurso y la administración tributaria me lo resolvió de forma negativa, es decir, que se sostiene en su posición. Yo tengo tengo 4 meses para demandar ante el contencioso administrativo, es decir, ante el juez, y seguir el proceso allí de nulidad y restablecimiento del derecho, y ya que sea el juez el que decida con respecto a esa liquidación oficial de revisión. Entonces ahí les estoy mostrando pues de manera muy rápida y sucinta las dos etapas, la etapa procesal en sede administrativa y la etapa procesal en sede judicial. Cuando dicen aquí actuaciones administrativas, son las actuaciones que hace la administración tributaria, ¿sí? Y cuando dicen jurisdiccionales en sede administrativa, es cuando a la administración tributaria, en este caso, se le dan facultades de juez. Por ejemplo, en el cobro coactivo. En el proceso de cobro coactivo, en materia tributaria, la administración tributaria está actuando en sede administrativa, pero está investida de facultades jurisdiccionales, es decir, está actuando como un juez. Emite un mandamiento de pago. El mandamiento de pago es un acto definitivo que en este caso no lo está emitiendo un juez, sino que lo está emitiendo las autoridades tributarias. Entonces, esas son actuaciones jurisdiccionales en sede administrativa. Cuando la administración tributaria está investida de facultades jurisdiccionales. Cuando la administración tributaria, sin ser juez, está actuando como juez, porque la ley se lo permite. Ejemplo, el cobro coactivo. Entonces tenemos que diferenciar las actuaciones, las que están acá en rojo, las actuaciones administrativas de las actuaciones jurisdiccionales en sede administrativas, incluidos los procesos disciplinarios. Entonces luego dice, dentro del término que dure la suspensión, ¿cuál suspensión? Estamos hablando de la suspensión que se da con relación al estado de emergencia sanitaria. Y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones, no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la legislación tributaria, aduanera o cambiaria. Aquí resalto la tributaria porque esa es la que nos interesa. Entonces, ¿qué está diciendo este artículo 8? Que las actuaciones administrativas, las actuaciones jurisdiccionales en sede administrativas y los procesos y las actuaciones que se dan dentro de los procesos disciplinarios, ¿sí?, están suspendidas. Y que durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones, no corren los términos de caducidad, prescripción o firmeza. Luego, el parágrafo dice, de esta resolución 30, artículo 8, que de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 6 del decreto 491 del 2020, los términos se reanudarán el día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para este efecto, los términos suspendidos empezarán a correr nuevamente, teniendo en cuenta los días que al momento de la suspensión hacían falta para cumplir con las obligaciones correspondientes, incluidos aquellos establecidos en meses y en años. Recordemos que hay términos establecidos en días, términos establecidos en meses y en años. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Con relación a la firmeza. Los términos de firmeza están suspendidos. ¿Hasta cuándo? ¿Están suspendidos desde cuándo? Desde que se declaró la emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente hábil en que se levante la emergencia sanitaria.
Entonces, si la emergencia sanitaria va hasta el 31 de agosto, los términos vuelven a empezar a correr a partir del 1 de septiembre. Si ese 1 de septiembre es un día hábil, porque si ese 1 de septiembre no fuera un día hábil, sería en el, o sea, los términos empiezan a contar a partir del día siguiente hábil en que se levante la emergencia sanitaria. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el medio hay una confusión. Hay un sector de la doctrina que establece que los términos de firmeza de las declaraciones tributarias no están suspendidos. Otro sector de la doctrina dice sí están suspendidos. Ahora, ¿a qué se debe la confusión? A la forma en que quedó redactado el artículo 8. ¿Por qué dicen las personas que defienden la posición de que los términos de firmeza de las declaraciones tributarias en este momento no están suspendidos? Ellos dicen que el artículo primero, cuando dice que se suspenden la totalidad de los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativas, incluidos los procesos disciplinarios. ¿Qué argumenta este sector de la doctrina? Que están suspendidos son los procesos administrativos en sede judicial y los procesos administrativos jurisdiccionales en sede administrativa y los procesos disciplinarios. Que están suspendidos en los procesos y que el hecho de que yo presente una declaración tributaria no implica que esté inmerso en un proceso, porque un procedimiento en sede administrativa se inicia cuando me notifican un requerimiento especial, me están iniciando un proceso un proceso de revisión, si me notifican un emplazamiento para declarar, me están iniciando un proceso de aforo, si me notifican un pliego de cargos, me están iniciando un proceso para una resolución sanción independiente. Ellos argumentan de que no hay proceso y que como no hay proceso, si yo presento una declaración tributaria no hay proceso, entonces no están suspendidos los términos. Que los términos que están suspendidos son los términos procesales. Esa es una interpretación, se las comento porque en el medio hay cierto sector de la doctrina que defiende esa posición. Está la otra posición que dice que los términos están suspendidos de firmeza para todas las declaraciones tributarias, incluidas las con beneficio de auditoría, bajo el argumento de que cuando el artículo 8 dice que se suspenden hasta tanto permanezca vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la totalidad de los términos de las actuaciones administrativas. Y estas actuaciones administrativas se entiende que son las que se dan por dentro o por fuera de un proceso, o las jurisdiccionales en sede administrativas, incluidos los procesos disciplinarios. Entonces, un sector de la doctrina dice, en estos momentos, los términos de firmeza de todas las declaraciones tributarias, desde el día en que se declaró la emergencia sanitaria hasta el día hábil siguiente en el que se levante la emergencia sanitaria, están suspendidos, porque están suspendidas todas las actuaciones administrativas. Y cuando hablamos de actuaciones administrativas, son tanto dentro de un proceso como por fuera de un proceso. Por ejemplo, actuaciones dentro de un proceso. Me notificaron requerimiento especial, estoy dentro de un proceso. Actuaciones dentro de ese proceso. Le doy respuesta a la ampliación al requerimiento dentro de los términos que tengo para dar respuesta. Y luego la DIAN me amplía el requerimiento especial mediante la ampliación al requerimiento especial. Sí. Esos términos están suspendidos, pero igualmente también están suspendidos los términos por fuera del proceso, es decir, el término para notificar el requerimiento especial, el emplazamiento para declarar, el emplazamiento para corregir, todos están suspendidos, ¿sí?
Y los términos de firmeza, es decir, el término que tiene la administración para notificar el requerimiento especial está suspendido. ¿Sí? ¿Qué no está suspendido? Lo que dice el parágrafo 2 del artículo 8 de la resolución 30. O sea, en este momento todo está suspendido, todo. ¿Sí? ¿Qué no está suspendido? Lo que expresamente contempla el parágrafo 2. Entonces dice, en materia tributaria, la suspensión de términos de que trata la presente resolución no incluye el cumplimiento de las obligaciones de presentar y pagar las declaraciones dentro de los términos previstos por las disposiciones legales reglamentarias vigentes. Los procesos de devolución o compensación que se soliciten a través del servicio informático electrónico de devoluciones y o compensaciones y las solicitudes que se presenten en los buzones electrónicos autorizados por la entidad. Las facilidades de pago que se soliciten a través de los buzones electrónicos autorizados, la gestión de títulos de depósito judicial y, quinto, las solicitudes de desembargos solicitados a través de los buzones electrónicos autorizados. Esto que está aquí expresamente en el parágrafo 2 no está suspendido. ¿Qué está suspendido? Todo lo demás, incluidos los términos de firmeza, ¿sí? Entonces, en estos momentos, los términos de firmeza de las declaraciones tributarias están suspendidos. ¿Desde cuándo? Desde el momento en que se declaró la emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente hábil en que se levante la emergencia sanitaria. ¿Sí? Esa es la interpretación que hago yo del artículo 8 de la resolución 30 de la DIAN. ¿Sí? Tengan en cuenta que hay un sector de la doctrina que no comparte esta posición. Hay un sector de la doctrina que dice que los términos de firmeza no están suspendidos. Yo en este momento entiendo que todos los términos de firmeza están suspendidos. ¿Sí? Bueno, ya como que se nos acabó el tiempo y fue justo el término que teníamos para presentar pues todo lo que teníamos en esta presentación. Yo la presentación se la voy a hacer llegar al doctor John Henry Cortés para que él se las haga llegar a ustedes. Ya ustedes le hacen la solicitud al profesor John Henry Cortés y él con mucho gusto se las hará llegar. ¿Sí? Bueno, preguntas, inquietudes. Profesor Carlos Mario, muchas gracias por su conferencia. Efectivamente, sí, tan pronto usted me envíe la presentación, yo se la remitiré a todas las personas que estaban inscritas. Y después de un proceso de edición de este video, esperamos tenerlo disponible en YouTube para la siguiente semana, que también les enviaremos a través de correo electrónico el enlace para el respectivo, la respectiva conferencia. Hay una pregunta, profesor, de Javier. Señala, ¿una resolución de la DIAN sí puede suspender términos? ¿No es competencia del gobierno nacional mediante decretos legislativos? En este caso, ¿qué pasó? Que el decreto legislativo, mediante el cual se creó el estado de emergencia económica, facultó a las autoridades administrativas de cada ramo para que, en este caso, determinaran la suspensión de términos. Entonces, digamos de que en principio sería el decreto legislativo el que debería de haber suspendido, pero el decreto legislativo le delegó a los directores en este caso el director de la DIAN, la facultad para que determinara en qué términos se suspendían actuaciones en materia tributaria. Y ahí fue donde se expidió la resolución 30
y esta resolución 30 que fue modificada luego por la resolución 31, y hay dos resoluciones que la modificaron, sí, en su artículo 8, el artículo 8 tiene dos incisos donde establece que está suspendido y suspendió los términos de firmeza. Y establece en el parágrafo segundo, perdón, en el primer parágrafo, que esa suspensión va hasta el día siguiente hábil en que se levante la emergencia sanitaria. Y el parágrafo 2 de esa resolución, de ese artículo 8 de la resolución 30 del 2020, que establece que no está suspendido, que no incluye la suspensión. Por lo tanto, todo lo demás está suspendido. Entonces, concretizando ya la respuesta, es que el decreto legislativo expedido por el gobierno para decretar el estado de emergencia facultó al director de la DIAN para, vía resolución, determinara qué actuaciones estaban suspendidas. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Si hay alguna otra pregunta, la pueden dejar formulada en el chat, o si alguien quiere levantar la mano para hacer su pregunta personalmente, también lo puede hacer. Bueno, por ahora no hay preguntas. Mientras de pronto alguien va formulando alguna pregunta, voy informando que a sus correos electrónicos se les envió hace poco un enlace para que sean tan amables de evaluar esta conferencia. Los que ya han venido participando con frecuencia en este tipo de eventos saben que simplemente la evaluación del evento y hacer algunas sugerencias, porque estas recomendaciones siempre nos ayudan a mejorar permanentemente, y además de allí también recopilamos algunos temas que pueden ser de interés y que posteriormente el consultorio contable está gestionando para otro tipo de conferencias, cursos o seminarios. Bueno, profe Carlos Mario, veo que no hay más preguntas. Sí, por acá pregunta que si el video nos van a compartir. Sí, como indiqué ahorita, después de un proceso de edición, la idea es compartirlo a través de nuestro canal de YouTube. La próxima semana les estaremos enviando el respectivo link. Profe, por acá hay otra pregunta de Sebastián. Buenas tardes. ¿Qué pasa con la firmeza de las declaraciones de retención en la fuente e IVA? Cuando la de renta se corrige o se solicitan devolución y o compensación, ¿también se amplían? Digamos, hubo una declaración de renta y esa declaración de renta dio saldo a favor y, y ese saldo a favor se solicitó en devolución y compensación. Entonces el término de firmeza se interrumpió y volvió a empezar a correr a partir de la fecha de la solicitud de devolución y compensación. En ese caso, la declaración de IVA y de retención queda atada al término de firmeza de la declaración de renta. Caso diferente es que la declaración de IVA tenga un saldo a favor y se solicite su devolución o compensación. En ese caso, a esa declaración de IVA le va a correr de forma independiente el término de firmeza. Pero en el caso de la declaración que dio saldo de renta, que dio saldo a favor, y el contribuyente decidió solicitar su devolución y compensación. Por lo tanto, venía corriendo el término de firmeza y se interrumpió, y a partir de la presentación de la solicitud de devolución o compensación volvió a correr el término de firmeza de 3 años. Entonces, hay un axioma en derecho que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En este caso, si la declaración de IVA y de retención estaban atadas a la declaración de renta, y la declaración de renta le empieza a correr el término de firmeza a partir de la solicitud de devolución y compensación del saldo a favor que se presentó en ella, esas declaraciones de IVA y de retención siguen la suerte de la declaración de renta y quedarán en firme en el momento en que esa declaración de renta quede en firme. O sea que las declaraciones de IVA y de retención en ese caso quedarían atadas. Muchas gracias, profe. Bueno, veo que no hay más preguntas. Entonces, profesor Carlos Mario, muchas gracias por habernos compartido este espacio tan nutritivo en términos académicos.
A todos los asistentes también, como siempre, muchísimas gracias por su participación. Esperamos que se sigan sumando a estos eventos que constantemente estamos generando desde el consultorio contable. Muy buenas tardes entonces para todos. Profesor, buenas tardes y muchas gracias. Yo me despido, John Henry. John Henry, para agradecerte la invitación. Este espacio es importantísimo. Dios quiera que se siga fortaleciendo y lo sigas ampliando. Y te agradezco mucho a ti, al consultorio, a la facultad, a la universidad, por haberme invitado a compartir este espacio con todas estas personas que se conectaron y te estoy eternamente agradecido. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias, profesor. Feliz tarde para todos. Hasta luego.